Sean bienvenidos. Es una alegría compartir con ustedes el conocimiento y el estudio de este Evangelio. Aquí estamos todos para aprender el día de hoy. Bueno, este estudio Alumbrando el Alma lo hacemos todos los miércoles. Como nos decían ahorita, lo hacemos intercalado con el estudio del libro de los Espíritus. Un miércoles el Evangelio y al miércoles siguiente el estudio del libro de los Espíritus. El tema de hoy, continuando con el capítulo 23, moral extraña. Ya habíamos estudiado hace 15 días la mitad de este capítulo, o un poco más. Hoy vamos a hablar y estudiar sobre dos ítems que son dejar a los muertos, el cuidado de enterrar a sus muertos y no he venido a traer la paz sino la división. Primero recordando la clase de hace 15 días, el estudio de hace 15 días, donde Norita, Dora Parada, hacía con nosotros unas consideraciones y nos hablaba de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? A todos que están tan concentrados. ¿Recordamos qué es la hermenéutica? Pero podemos leer. Podemos leer, creo que estábamos viendo todos la pantalla. Bueno, es la técnica o el método de interpretación de los textos, especialmente de los textos antiguos y en este caso de los textos bíblicos. Y hay que tener en cuenta, hablamos sobre eso, para comprender los textos bíblicos del Evangelio, primero, buscar el sentido de los textos, la intención del autor, de quien escribe ese texto, los detalles que acompañan el texto, la historia, la época en que fue escrita, el lenguaje de esa época, qué tan rico era en términos, sus significados, las traducciones además que se hicieron de latín a las lenguas modernas, en este caso de los evangelios, las adiciones que también se han realizado, por ejemplo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 9 al 20, del cual hablamos bastante, y el significado de las palabras. ¿Sí? El significado de las palabras, muy importante. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de odiar al padre y a la madre, que fue una frase dicha por Jesús, según la historia, según los evangelios que se escribieron 70 años después de que él había dejado el cuerpo físico, ¿cierto? Esa interpretación no la podemos hacer al pie de la letra, sino que debemos desmenuzarla, interiorizar en ella, analizarla, porque ese odiar significa amar menos. Amar menos, y hacía referencia a amar primero a Dios, a amar sus enseñanzas y la espiritualidad más que a los padres, más que a las cosas materiales, a nuestros familiares, a nuestros apegos. Y en la segunda parte nos hablaba de dejar al padre, a la madre y a los hijos. Cuando Jesús expresó esas palabras, indicaba el enfoque espiritual, indicaba esa renuncia a todo lo material, nos recordaba, nos empezaba a enseñar, a recordar, más bien, que somos seres inmortales, que somos espíritus inmortales, que nuestro cuerpo es el que muere, es el que se descompone, pero nuestro espíritu continúa. Eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Ese es el resumen pequeñito para el día de hoy, para ponernos en contexto con el tema. Entonces, el primer tema para hoy es dejar a los muertos, el cuidado de enterrar a sus muertos. Nos dice el Evangelio, a otro le dijo, sígueme, y él respondió, Señor,
déjame ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. En cuanto a ti, ve a anunciar el reino de Dios. Esto nos dice en San Lucas 9, del 59 al 60. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras de Jesús. Ahí debemos recordar nuevamente sobre la hermenéutica, ¿cierto? Debemos recordar también quién era Jesús, nuestro guía y modelo, el amor, la caridad personificada. Entonces, las consideraciones presentes demuestran que en estas circunstancias en que fueron pronunciadas no podían expresar una reprobación. ¿Sí? El hecho de que un hijo fuese a enterrar a su padre y le pidiera esperarlo, sino era que consideraba que era un deber filial. ¿Sí? Jesús siempre espera de nosotros el amor a nuestros padres, a nuestro próximo, a nuestro prójimo. No podemos interpretar las cosas de la manera incorrecta, los textos de la manera incorrecta. Por el contrario, estas palabras encierran un sentido más profundo que solo un conocimiento más completo de la vida espiritual permite comprender. Y ahí hacemos ese análisis. La vida espiritual es la vida verdadera. Somos inmortales, vamos a estar siempre acá. Esta existencia es transitoria, esta existencia terrenal, la de nuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo? Materia es un instrumento para nuestra evolución, para poder cumplir con ciertos requerimientos, para ciertos procesos, para aprender, para vivenciar lo que no podemos hacer en el espíritu. Lo debemos hacer aquí, en este laboratorio, en esta existencia, o en las diferentes existencias que vamos teniendo cada uno de los espíritus. Entonces, constituye una especie de muerte la existencia terrenal si se le compara con el esplendor y la actividad de la vida espiritual. A veces decimos qué cosa tan hermosa sería tener esto en cuanto a la material. Me encantaría ver o ver un paisaje, qué maravilla. Ciertas alegrías y sentimientos aquí en este planeta, hermosos, que nos conmueven profundamente, a veces hasta las lágrimas. Ahora, si nosotros comparamos eso o pensamos si eso es aquí, ¿cómo será en la vida espiritual? ¿Cómo será de maravilloso ahí en la vida espiritual? El cuerpo es una vestimenta grosera que reviste al espíritu momentáneamente. Es un verdadero billete que lo sujeta al suelo de este mundo. Vamos a estar acá solo un suspiro, tal vez solo un segundo de la eternidad, posiblemente menos. Vamos a disfrutar según lo que trabajemos, según nuestros esfuerzos en ser mejores. El respeto que se consagra a los muertos no está referido a la materia, sino al espíritu ausente, por el recuerdo que conservamos de él. Entonces, ese sentimiento, ese respeto es por el espíritu. Aunque no seamos tan conscientes, nosotros amamos a las otras personas por lo que son, no por su físico. Las amamos por su conocimiento, por sus virtudes, las amamos a veces tal cual son, a veces no tanto, pero siempre sus virtudes y sus cualidades son lo que más amamos y lo que más admiramos. Y en el momento que esa persona, ese espíritu, deja el cuerpo, nosotros empezamos a extrañar el espíritu, a extrañar esa esencia maravillosa que nos hacía feliz, con la que tanto vivimos o compartimos. Esto es lo que nosotros los hombres aún
no podemos comprender, no todos podemos comprender, que es a la esencia de la persona, el espíritu, lo que amamos, pero que como somos materia, nos fijamos mucho y lo que vemos es materia, aún pues por nuestra moral no tan elevada. Entonces, para poder sentir esa persona cerca, queremos verla físicamente. A ese espíritu cerca necesitamos verlo físicamente. Jesús se lo enseñó al decirle: no te preocupes por el cuerpo, piensa antes en el espíritu. Ve a enseñar el reino de Dios. Ve a decirles a los hombres que su patria no está en la tierra, sino en el cielo, pues solo allí transcurre la verdadera vida. Entonces, ¿no sigue diciendo lo mismo? Vayan y enseñen el reino de Dios, enseñen la caridad, enseñen el amor, sobre todo enseñen la inmortalidad del alma. Porque cuando uno conoce y se entera de que es inmortal, o se hace consciente de que es inmortal, empieza a valorar la vida de una manera diferente. Empieza a pensar en ser mejor, en crecer espiritualmente, intelectualmente. Entonces, hay que ayudar a los demás también, que es esa invitación a que conozcan sobre la inmortalidad del alma, sobre la caridad, sobre el amor, sobre la importancia del servicio, de darnos a los demás. En el segundo ítem que nos corresponde para la noche de hoy, Jesús dice, bueno, ese ítem se llama: no he venido a traer la paz, sino la división. Y el Evangelio nos dice: no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Conociendo a Jesús, si no supiéramos que existe la hermenéutica, si no supiéramos que Jesús hablaba con alegorías, pues uno pensaría, conociendo a Jesús, que este término espada en ese tiempo puede ser una palabra amor, ¿cierto? No he venido a traer la paz, sino el amor. O sea, no es posible que nosotros aún no comprendamos que Jesús, siendo un espíritu tan elevado y puro, pudiese estar pensando en cosas negativas para nosotros, en violencia. Continuamos. Porque he venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre y a la nuera de su suegra. Y el hombre tendrá enemigos en su propia casa. Lo dice en San Mateo 10, del 34 al 36. He venido a arrojar fuego sobre la tierra, y qué más deseo sino que arda. Si no analizamos, podemos comprender mal esas palabras de Jesús. ¿Creéis que he venido a traer la paz a la tierra? No, os lo aseguro. Por el contrario, he venido a traer la división. Porque desde ahora, si hay 5 personas en una casa, estarán divididas unas contra otras. Nos dice en San Lucas 12, del 49 al 53. Entonces, vamos a ver por qué esas palabras. Jesús, que es la personificación de la dulzura y la bondad, el que no cesa hoy aún de predicar el amor al prójimo, es posible que haya dicho estas palabras. Y nos dicen los espíritus guías: ¿están en contradicción con su enseñanza? ¿Será una blasfemia atribuirle el lenguaje de un conquistador sanguinario y devastador? Los guías espirituales nos dan respuesta en el Evangelio a esas preguntas. No hay blasfemia ni contradicción, porque Él es quien las pronunció y ellas son el testimonio de su elevada sabiduría. Sin embargo, solo la forma un tanto equivocada en que se escribieron en ese tiempo de nuestro lenguaje no expresa con exactitud su sentimiento, su pensamiento. Tomadas literalmente, tenderían a transformar su misión, que era pacífica, que sigue siendo pacífica,
en otras de perturbación y discordia. Consecuencia absurda que el buen sentido rechaza, porque Jesús no podía contradecirse, no puede contradecirse. Toda idea nueva encuentra forzosamente oposición, y no hay una zona que se haya instalado sin luchas. Esa idea del amor, esa idea de Jesús, de podernos transformar, de ayudarnos a evolucionar, a tener un cambio, porque nosotros vivimos buscando una felicidad y todos la buscamos casi que desesperadamente, pero buscamos equivocadamente. Buscamos en las fiestas, buscamos en los goces mundanos, pasajeros, que solo dejan vacíos, buscamos en vicios, en el alcohol. Estamos buscando la felicidad, pero buscamos precisamente por el lado totalmente contrario a donde se debe buscar, porque ella está dentro de nosotros y debemos nutrirnos del amor, de las enseñanzas de Jesús, para poder sentir esa felicidad, que aparte de esa está la felicidad espiritual, que va según ese amor, ese conocimiento, esas virtudes que tengamos nosotros. Así debemos disfrutar más esa felicidad. Ahora nos dice que la resistencia siempre está en relación con la importancia de los resultados previstos. Aquí nos sigue hablando de esa idea nueva, de ese cambio de chip para nosotros en nuestro espíritu. Cuanto más importante es la idea, más numerosos son los intereses que lesionan. Es la interpretación incorrecta de sus enseñanzas, es esa moral extraña de este capítulo también, encierra una parte de ello. Cuando interpretamos según nuestra conveniencia, según nuestros intereses, y no solo ahora, eso viene de muchísimo tiempo atrás. El ejemplo está desde la llegada de Jesús, con todo su amor, ¿sí? Entonces, muchísimas personas, los fariseos de ese tiempo no pudieron aceptarlo, no porque no pudieran o no entendieran. Muchos de ellos no entendían, pero había quienes sí lo entendían, pero preferían abstenerse de seguir esas ideas, de estar de acuerdo con ellos, porque afectaban sus intereses personales. Entonces, esa moral extraña aún la tenemos hoy. Si fuera evidentemente falsa esa idea, nadie se la armaría y la dejarían pasar, convencidos de que adolece de vitalidad. No preocupa, no asusta, no me va a interferir en mis cosas, no voy a dejar de pronto de seguirme lucrando, de pronto de tener poder, entonces no pasa nada, esa idea la dejo ahí a la deriva. Pero si es verdadera, si se apoya en una base sólida, si es posible entrever su futuro, un secreto presentimiento, nos dice el Evangelio, advierte a sus enemigos que es un peligro, tanto para ellos como para el orden de las cosas en cuyo mantenimiento están empeñados. Muy peligroso para muchas personas que están aferradas o hemos estado aferradas a lo material, al dinero, al poder, a la riqueza. En algunas religiones, en la historia, han habido guerras terribles, las más sanguinarias, las más atroces, a causa de no ver para cuidar mis intereses personales. Jesús vino a proclamar una doctrina que socavaría los abusos en que vivían los fariseos, los escribas y los sacerdotes de su tiempo. Por eso lo hicieron morir, con la convicción de que al matar al hombre, mataban la idea. Sin embargo, con todo, la idea sobrevivió porque era verdadera.
Además creció porque formaba parte de los designios de Dios, plantándose en el capital del mundo pagano, interesado en combatirla. El amor de Dios por nosotros tan infinito, tan inmenso, que quiso traernos de todas esas ideas negativas, y hubieron muchísimos sacrificios, hubo mucho dolor, y Jesús pasó por esos dolores por amor a nosotros, para que pudiéramos ver mejor, hacernos conscientes, crecer más. El cristianismo, sin embargo, surgió cuando el paganismo ya estaba en decadencia y luchaba contra las luces de la razón. Solo el interés personal lo sostenía. Pues vemos que el interés es tenaz, dice el Evangelio, peligroso. Jamás cede la evidencia. Lo que más teme es la luz que abre los ojos a los ciegos. Eso me pareció maravilloso. Cuando nosotros despertamos y empezamos a ver, ya somos señalados y cuesta trabajo por eso mantenerse en una idea. Cuando consideramos que hemos estudiado y tenemos claro que esa idea es la correcta, que ese es el camino que debemos seguir, no va a ser fácil seguir el camino porque muchos no van a querer que lo hagamos. ¿Sí? Entonces, lo que más teme es la luz que abre los ojos a los ciegos. Como su error le resulta beneficioso, se aferra a él y lo defiende. Así sepa que está equivocado, lo defiende. Sócrates y Platón fueron los precursores del espiritismo. Entonces Sócrates ya había enseñado una doctrina hasta cierto punto análoga a la de Jesús, que no prevaleció, porque el tiempo no había llegado aún, la tierra aún no estaba labrada, el paganismo todavía no se había agotado, nosotros no estábamos listos para recibir esas enseñanzas. Si no estábamos listos cuando vino Jesús, pues mucho menos para estas enseñanzas anteriores. Cristo recibió su misión providencial en el momento propicio, es decir, la tierra ya empezaba a estar preparada. Nosotros, muchos de nosotros, ya empezábamos a despertar, a escuchar, a interiorizar sus enseñanzas. Sin embargo, los adeptos de la nueva doctrina no se pusieron de acuerdo en lo relativo a la interpretación de las palabras del Maestro, aunque queríamos avanzar, aunque atendimos a la idea, sin embargo, no la interpretamos de la manera correcta. Muchos lo hicimos de manera literal. Se crearon religiones, se crearon sectas y todas se proclamaban dueños de la verdad, ¿sí? De la única verdad. Y sabemos que nosotros no tenemos la verdad ninguna, no la conocemos realmente. Tenemos partecitas de ella, pero no la verdad. Pasaron 18 siglos y todo siguió siendo difícil hasta este momento. Revelando el más importante de los preceptos divinos, pasaron esos 18 años y aún sigue pasando. El que Jesús colocó como piedra angular de su edificio y como la condición expresa de la salvación, que es la caridad, la fraternidad y el amor al prójimo. Esos son los verdaderos tesoros, esa es la verdadera riqueza. Con su sabiduría, Jesús preveía lo que iba a suceder. Él sabía que todas esas guerras, que toda esa discordia se iba a presentar. No obstante, esos acontecimientos eran inevitables porque derivaban de la inferioridad de la naturaleza humana que no podía transformarse repentinamente. Necesitamos el tiempo, las vivencias, la experiencia, las pruebas, necesitamos las dificultades, necesitamos también las enfermedades.
para poder perfeccionarnos, para poder pulirnos, para poder quitar de nosotros que somos luz, que somos hijos y creados por Dios, pero que estamos llenos de una coraza, una conchita llena de defectos y de cosas por modificar, ¿sí? Pero somos hermosos y maravillosos ahí, en nuestro interior, tenemos un gran potencial, tenemos esas virtudes ahí instaladas, ahí puestecitas, para que nosotros las plantemos, las reguemos, las hagamos surgir, las pongamos en acción y sobre todo con nuestro ejemplo. Era preciso que el cristianismo pasara por esa prolongada y cruel prueba. A pesar del mal cometido en su nombre, ha salido de él con toda su pureza, es decir, los errores cometidos en todas estas épocas, en esta época del cristianismo, con tantas guerras, por la parte religiosa, ha sido cuestión y responsabilidad de nosotros como hombres. Hemos sido entre nosotros mismos juzgados, señalados por esos errores. Se ha tenido que responder por ellos, porque nada se queda sin pagar. Es la contabilidad divina. Sin embargo, esas guerras eran creadas en nombre de Jesús, cuando Él no tenía nada que ver con ellas, cuando Él no las pedía, cuando Él lo que más pedía era que nos amáramos los unos a los otros. Por eso Él sanó con toda su pureza de ello. Jamás se lo ha puesto en tela de juicio, nunca. Ahora, la idea, el espiritismo viene a realizar en la época prevista las promesas de Cristo. Sin embargo, no puede cumplirlo sin destruir los abusos. Al igual que Jesús, se toca por el orgullo, por el egoísmo, intentan cortarle el camino y le ponen trabas y persecuciones. Por esa razón también él debe combatir. Combatir con amor, combatir con la verdad, combatir con el conocimiento, con la fe razonada. El tiempo de las luchas y las persecuciones sangrientas ha pasado. Eso fue antes, en los siglos pasados. Las que deberán enfrentar hoy son de índole moral y el final de todas ellas está próximo. Las que deberemos enfrentar son de índole moral. A pesar de que vemos mucha violencia, muchas cosas duras y crudas en nuestra sociedad, en nuestro planeta, esta es la mejor época que ha habido. Esta es la época del cambio. Esta es la noche más oscura o el momento más oscuro de una noche cuando está a punto de amanecer. Sí, es un momento maravilloso. Y es hermoso poder estar acá y poder aportar y ayudar a los demás, a los que no conocen, a los que no saben, porque no somos uno solo el que tiene dificultades. Todas las personas estamos pasando pruebas, todas estamos pasando dificultades de diferente índole, también de diferente grado de importancia. Entonces, eso nos enseña a amar más, a darnos más, a estar pendiente y a comprender al otro, porque cuando a uno no le pasa nada y todo es, entre comillas, perfecto y la vida de uno, o sea, no está evolucionando, entonces uno no puede apreciar el valor de las cosas, ni amar mejor al otro, porque no lo puede comprender. Por eso la importancia de las pruebas. Cuando sufrimos, aprendemos a valorar y conocemos, adquirimos un conocimiento. Entonces, cuando sufren los demás, nosotros somos más solidarios, más amorosos, estamos ahí para ellos siempre. Estas duraron apenas algunos años,
ya siglos, algunos años, nos dicen el Evangelio, porque la luz, en lugar de partir de un único foco, fluye a raudales en todos los puntos del globo y abrirá más rápidamente los ojos de los cielos. Nuestros ojos se abrirán más, porque no creo que los tengamos totalmente abiertos, no nos falta. Lo importante es estar en el camino, trabajando, esforzándonos, porque somos imperfectos, porque todos tenemos cierto nivel de orgullo, ¿cierto? Qué bonito cuando compartimos todos esos mensajes de nuestros guías espirituales, mensajes psicografiados, y alguna persona que lo reciba pensará que de pronto porque compartimos esos mensajes tan hermosos tenemos un nivel como elevado de pronto de perfección. Resulta de que no. Estos mensajes que compartimos los debemos aplicar primero nosotros, lo sabemos, quienes compartimos los mensajes. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que trabajamos por ser mejores cada día, ¿sí? Porque posiblemente yo sea mucho más imperfecta que muchas de las personas que me puedan ver en este día, escuchar o que puedan escuchar después este estudio. Entonces uno comparte porque uno también desea que el otro tenga el conocimiento y además de pronto el otro tiene la capacidad de aplicar más rápido o con más entereza esos mensajes de amor, esos mensajes espirituales, esos mensajes de Jesús. Ya vamos llegando al final. Bueno, Dios nos dice Jesús, la fe en el porvenir, la maravilla, la ilusión de que ya no van a ser siglos, solo van a ser años, que ya no va a ser tan terrible. Si es terrible la parte de la índole moral en la que debemos mejorar, pues antes era la moral y muchas más cosas por mejorar, ¿sí? Hemos dado un paso, tal vez medio paso, pero es bastante, hemos cambiado, ya somos mejores. Y entonces vamos a concluir el Evangelio. ¿Qué nos quería decir exactamente esas frases, esas palabras de Jesús? Bueno, cuando nos dice, no creáis que he venido a traer la paz, sino la división, ¿qué nos quería decir Jesús? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué nos quiso decir Él? Que obviamente no todos compartirán sus enseñanzas, y al no compartirlas, pues va a haber división entre unos y otros, incluso de la misma familia. División, no compartir las enseñanzas de Jesús, incluso en la misma familia. Bueno, su pensamiento era, no creáis que mi doctrina se establecerá pacíficamente. Habrá de traer luchas sangrientas, cuyo pretexto será mi nombre, porque los hombres no me habrán comprendido o no habrán querido comprenderme. De acuerdo a la interpretación que cada uno le dé. Exacto. Era como si Jesús se anticipara en ese momento a todo lo que vendría de las guerras que hubo, de las masacres, de las matanzas de los cristianos y todo eso, por el establecimiento de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Él estaba visionando que eso iba a ocurrir. Exacto. Sí, sí. Bueno. He venido a arrojar fuego a la tierra. ¿Será un fuego de amor? ¿A qué hacía referencia? El fuego renovador. Al fuego renovador. Claro que sí. Para limpiarla de los errores y de los prejuicios, del mismo modo que se prende fuego a un campo para destruir las malas hierbas que han prosperado en él. Tengo urgencia en que este fuego arda. Esa es la que más me encanta. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje se propague rápidamente. En que se hagan como los sacrificios necesarios por parte de nosotros, que sacrifiquemos nuestras malas tendencias, nuestros defectos, que nos renovemos pronto. Y que su mensaje, al ser comprendido, sea practicado. Exacto. Entonces, Él desea que ya
estemos libres de todas esas imperfecciones, que ya estemos ahí junto a Él, mejores cada día, para que la depuración sea más rápida, puesto que de este conflicto saldrá triunfante la verdad. A la guerra la sucederá la paz. Siempre hemos sido amados por el amor no amado. Siempre hemos sido amados por Jesús, absolutamente siempre. A nosotros es a quienes se nos ha olvidado amarlo a Él, y no porque Él nos esté pidiendo amor exclusivo, no. Lo que Él nos ha pedido es practicar las enseñanzas para que amemos a los demás, para que nos amemos a nosotros mismos. La invitación de Jesús no es de ahora, es de siempre, no es de hace tampoco 2000 años, bueno, la de Él sí, pero nosotros desde que fuimos creados como espíritus tenemos una conciencia y en ella se implantó el amor por parte de Dios, el poder comprender lo bueno, lo que no era bueno. Se nos trazó el camino y se nos dio ese libre albedrío. Y eso sí se nos previno, se nos dijo que seremos responsables de las consecuencias de nuestros propios actos. ¿Qué tips? Bueno, esos son los tips para aprender a amarnos a nosotros mejor y amar a los demás. El primero, conocerme a mí mismo. No le coloqué conocerte porque cuando uno lee conocerte, como que dice no, es para el otro. Conocerme a mí mismo, ahí en mi conciencia. Si yo soy una de las personas que piensa que no tiene nada por cambiar, debe preocuparse porque no se conoce, debe interiorizar. Cuando uno interioriza, descubre muchas cosas que no son tan bonitas, pero también descubre cosas muy bellas y el valor de cambiar. Segundo, hacer lo correcto aun cuando nadie más lo haga. Esto es la idea, las ideas correctas, el pensamiento correcto, el actuar correcto. No siempre lo haremos iniciando, pero nos iremos adaptando a ese cambio y haciendo las cosas de la mejor manera. Tercero, ser luz donde vayas siempre. ¿Por qué? Porque muchas personas sufren en silencio y debemos llegar de la manera más optimista. Debemos solo con saludar, solo con sonreír, estamos llevando luz. Guardar o callar los comentarios negativos, no, eso no. Cuarto, ser indulgente, que encierra la comprensión y el respeto. Ser indulgente, no juzgar, no señalar a las demás personas, porque nosotros somos los primeros necesitados de esa indulgencia. Nosotros nos equivocamos mucho. Y la última pregunta para cerrar: ¿qué nos hace falta en esos 4 tips? Nos falta uno, ¿cuál sería? La práctica de la caridad. ¿Qué otro sería? Benevolencia, perdón. Bueno, acá los que tenemos son relativos a la moral, prácticamente todos. Entonces debemos estudiar la parte intelectual. El espiritismo nos enseña que debemos avanzar las 2 áreas, la moral y la intelectual, para evolucionar de manera segura, de manera más eficaz. Muchas gracias para todos por la asistencia, por su caridad, por su amor. Bueno, queridos hermanos, después de esta comprensión, de estas enseñanzas del Evangelio,